Bien chicos, primero vamos a empezar haciendo un anillo mágico de esta manera y levantamos dos cadenitas, 1 y 2. Ahora tejeremos 12 varetas y vamos a contabilizar las primeras dos cadenas como si fueran una vareta. Entonces esta vendría a ser la número 2 y hago ahora la otra número 3 y voy haciendo las varetas hasta completar las 12. Esta sería la número 4, número 5 y yo voy a continuar hasta terminar las 12. Bien, acá ya terminé de tejer las 12 varetas y ahora voy a cerrar el punto. Voy a cerrar con un punto deslizado y ahora voy a levantar dos cadenas más y acá voy a tejer en cada punto. Voy a tejer dos varetas. En este primer punto voy a tener las dos cadenas con la vareta que hice como las primeras dos. Me voy al siguiente punto y tejo dos más en ese mismo huequito. Ahí. Y lo mismo voy a hacer en cada uno de los huequitos. De manera que vamos a terminar toda la vuelta con 24 varetas. Muy bien, acá ya terminé, tengo 24 puntos varetas en total y ahora voy a seguir con la tercera ronda. En la tercera ronda pues igual acá voy a cerrar con punto deslizado. Voy a levantar dos cadenas y ahora voy a tejer un punto que ya vendría a ser, en mis dos cadenas vendría a ser como decir la primera vareta y ahora en el siguiente punto tejeré dos varetas y voy a intercalar dos varetas en un punto y una vareta en el siguiente punto. Acá tejí dos, entonces en el siguiente punto me va a tocar tejer una vareta. Ahora en el siguiente punto me va a tocar tejer dos varetas y en el siguiente punto me tocará tejer una vareta más y así de esa manera voy a ir intercalando. Ok, acá ya terminamos de hacer entonces las 4 rondas y ahora vamos a hacer lo siguiente. Acabo de hacer mi punto deslizado y ahora en el siguiente punto no voy a hacer nada, me voy a saltear al siguiente punto, entonces voy a hacer una lazada, ok, me salteo este punto, me voy al otro y aquí voy a tejer 8 varetas. Vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bien, ahora, después que ya terminé las 8, en el siguiente punto no haré nada y en el siguiente punto sí engancharé mi hilo para hacer punto deslizado. Puntos deslizados, hice uno aquí, ahora voy a hacer el siguiente, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y ahora volveré a hacer la otra orejita. Entonces hago una lazada, me salteo el siguiente punto y ahora me voy al otro y tejo de la misma manera 8 varetas. Yo termino de hacer esto y regreso. Ok, ahora ya terminé la orejita y ahora en el siguiente no hago nada y en el siguiente me voy a hacer punto deslizado y voy a recorrer toda mi siguiente rondita con punto deslizado hasta llegar al inicio de la orejita. Bien, acá entonces ya terminé de hacer los puntos deslizados. Ahora sí voy a cortar mi hebra y voy a hacer una pieza exactamente igual a esta para tener dos. Así que yo haré la siguiente pieza y regreso. Bien, ahora que ya tengo las dos piezas iguales, voy a poner una enfrente de la otra, siempre respetando que el lado derecho vaya hacia afuera.
y voy a empezar a unir de esta manera. Acá en la orejita nosotros tenemos 8 varetas, entonces vamos a contar 1, 2, 3, 4 y en la cuarta vamos a empezar a hacer nuestra unión. Entonces aquí igual 1, 2, 3, 4, empezamos a trabajar desde la cuarta vareta de la oreja hacia la cuarta vareta de la orejita de enfrente y vamos a ir cosiendo, enfrentando los puntos y cosiendo de esta manera, ¿sí? Vamos a hacer esto por todo alrededor y obviamente vamos a dejar la parte de acá, la parte que está desde la cuarta vareta hasta la cuarta vareta de cada oreja, la vamos a dejar libre, ¿ok? La vamos a dejar sin coser. Así que yo voy a hacer todo voy a hacer toda esta costura y regreso. Bien, chicas, acá ya terminé entonces de coser con nuestra agujita hasta la cuarta vareta de la orejita y ahora sí voy a ir escondiendo el hilo hasta llegar a la mitad de mi tejido aquí. Acá tengo 10 varetas, entonces cuando llegue a la mitad ahí voy a voy a dejar de esconder, ¿sí? O sea, voy a avanzar así con mi agujita por el interior del tejido y voy a ir yéndome hacia el centro del tejido. Ok, me voy a ir hacia el centro del tejido de esta manera hasta llegar aquí al centro. Bien, entonces aquí yo marqué el centro de mi tejido acá y he pasado la agujita hasta llegar al centro y ahora con mi crochet, voy a sacar esto, con mi crochet voy a empezar a hacer, voy a enlazar primero el hilo ahí y voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, 6, 7, 8, 9, 10. Voy a hacer 10 cadenas y ahora voy a volverme a meter en el mismo punto y voy a hacer un punto deslizado. De manera que me va a quedar así, como un ojalcito. Bien, y de aquí ya corto mi hebra, dejo un poquito de hebra para con la aguja seguir perdiendo en el resto del tejido y me va a quedar este ojalcito. Me voy hacia el otro lado y en el otro lado también voy a identificar dónde está el centro de mi tejido, que en este caso vendría a ser aquí, que lo voy a marcar con este hilito verde para que ustedes lo puedan ver. Sí, y en este centro del tejido voy a venir acá, voy a colocar también mi hilo, lo voy a enganchar. Recuerda dejar una hebrita un poquito larga al inicio para que lo puedas esconder y vamos a hacer cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 y 60. Bien, entonces hacemos las 60 cadenas y vamos a ir hasta el punto donde iniciamos para hacer un punto deslizado. Ya está. Tenemos ahora que perder este hilito también alrededor del tejido. Voy a perder los hilos y regreso. Muy bien, entonces aquí yo ya escondí los hilitos, acá también los escondí. Y bueno, pues el chiste es que ahora esta cadena larga la puedes meter en la cadena corta y va a ser el seguro para que puedas engancharlo en la cartera o en donde tú desees. Ahora vamos a hacer la parte de la carita, vamos a hacer la parte de la naricita.
Entonces vamos a usar, bueno, en este caso voy a usar el hilo crema para darle un pequeño contraste, pero lo puedes hacer también del color marrón. Hacemos un anillo mágico, hacemos nuestras 2 cadenitas y vamos a tejer nuestras 12 varetas, tomando en cuenta las primeras 2 cadenas como si fuera una vareta también. Bien, entonces acá ya terminé de tejer las 12 varetas y ahora voy a cerrar con un punto deslizado y pues voy a dejar un poquito de hilo para poder coser aquí a la carita de nuestro osito. Ok, y antes de coser vamos a darle el toquecito a nuestra naricita con hilito negro. Entonces vamos por acá y le vamos a marcar, dejamos un poquito de hebra aquí y le vamos a marcar la naricita de nuestro osito. Ahí está. Nos vamos a ir como si estuviéramos dibujando un abanico. ¿Sí? Vamos a entrar siempre por acá, por el centro, y nos vamos a ir hacia arriba, llenando prácticamente un triangulito, ¿no? Yo termino de hacerlo y regreso. Ok, y acá por ejemplo ya está, de hecho forma como un corazoncito. Y una vez que ya terminamos, pues vamos a atar estas 2 puntitas, las vamos a atar. ¿Sí? Yo voy a pasar el hilo por acá para que esté un poquito más cerca ahí, solamente como para que esté un poquito más cerca y ahí sí ya lo ato. Y vamos a hacer 2 nuditos, bueno, yo siempre hago 2 o 3 nuditos para poder anudar bien, que quede bien fijo. Y ahora sí corto la hebra y me quedo solamente con la hebrita blanca para poder coser alrededor de la carita. Entonces vamos a coser con hilo y aguja acá y regreso. Ok, y así queda, chicas, así queda. Miren qué bonito, qué precioso. Muy bien, ahora vamos a bordar los ojitos. Ahora, si tú tienes ojos de esos que se pegan, pues también puedes utilizarlos. Yo no los tengo, así que yo voy a bordar los ojitos. Para esto, pues obviamente vas a abrir un poquito para que tengas la seguridad de que no vas a pasar al otro lado. Y vamos a enganchar el hilo aquí. A ver, voy a enganchar el hilo acá. De esta manera. Es como que un poquito de cálculo, chicas, en realidad acá. ¿Sí? Voy a pasar el hilo. Y ahora voy a llevar mi hilito hacia acá. Y luego lo voy a sacar por aquí. ¿Sí? Entonces, a ver, voy a tratar de sacarlo a mitad de la vareta. De esta manera. Y antes de cerrar paso por aquí. Perdón, vamos a hacer esto por aquí. Y luego pues volvemos a meter la agujita por donde habíamos ingresado. De esta manera. ¿Sí? Es digamos, una forma de ojito que podemos hacer. En realidad hay muchas formas de ojito, pero esta es una. Volvemos a meter por aquí y hacemos lo mismo. Prácticamente metemos por acá, sacamos y pues para poder de alguna manera reafirmarlo, yo le pongo un puntito acá, un puntito así y ya está, y quedarían los ojitos así.
Ahora esto de acá aún podemos ponerle un poquito más. Yo voy a darle, obviamente después vas a amarrar por detrás, vas a perder los hilitos, y ahora le vamos a dar un contraste con el hilo blanco, ¿sí? Con el hilo blanco vamos a hacer lo siguiente. Vamos a utilizar la agujita y vamos a irnos así. Vamos a agarrar desde la parte del centro, igual dejamos una hebra ahí, hasta la parte de afuera donde termina también nuestro hilo negro, por la parte de abajo, y vamos a ingresar así, ahí, de esta manera, y lo mismo vamos a hacer del otro lado. Ok, cortamos acá para poder atar luego por detrás, y vamos a hacer lo mismo por aquí. Ingresamos por la parte de abajo, no sobre, sino por debajo del hilo negro, y hasta la mitad vamos a sacar nuestro hilo. Ok, y colocamos así, y pues cortamos. También dejamos una pequeña hebra por detrás, vamos a amarrar. Ok, entonces ahora yo lo que voy a hacer es precisamente eso. Voy a darle la vuelta al tejido para poder amarrar y esconder todos los hilitos que nos han quedado. Entonces yo termino de hacer esto y regreso. Y chicas, así nos queda finalmente nuestro lindo osito. Ahora pues los toques finales, vamos a ponerle un poquito de rubor, y pues vamos a colocarle aquí este de acá, lo colocamos por esta zona, lo colocamos por acá. Puedes utilizar también la pintura textil, que de hecho también la utilizo. Ok, y quedaría de esta manera. Ahora puedes colocar dentro pues lo que desees. Podrías colocar, por ejemplo, tu bálsamo de labios, o podrías colocar tus pendientes, lo que tú desees, y de esta manera puedes cerrar tu bolsita y tener todo organizado en tu cartera, o pues en tu maleta, en tu mochila, etcétera, etcétera, etcétera. Así que si te gustó este tutorial, te invito a que te suscribas, a que guardes el video para que lo hagas conmigo, que puedas compartir también con tus amigas del tejido, y que me dejes en tus comentarios si te animaste a hacerlo y de dónde me estás viendo. Espero que estén muy bien. Nos vemos en el siguiente video, que no te lo puedes perder porque seguimos con muchas más cositas preciosas con tejido a crochet. Nos vemos, que Dios los bendiga. Y ahí queda lista para que la puedas lucir, y queda de esta manera en tu cartera, por dentro o por fuera también si es que deseas. Espero que te haya gustado. Nos vemos. Bye bye.